Nunca pensé que me marcharía así, con el corazón dividido entre el deber y el amor. El reloj marcaba las 5:45 cuando terminé de cerrar mi maleta. Gabriel aún dormía, su cabello dorado esparcido sobre la almohada. Tenía la costumbre de abrazar al conejo de peluche que Ricardo le regaló en su último cumpleaños. Ver su pequeño cuerpo, tan tranquilo, hacía que mi pecho se encogiera. Sabía que odiaba las despedidas, así que opté por no despertarlo. Pero eso no hacía mi partida menos amarga. En la cocina, el café ya se había enfriado en la taza de Ricardo. Él estaba apoyado en el mostrador, mirando el celular con una expresión cansada. ¿Vas a estar bien?, pregunté, intentando mantener un tono ligero. Ricardo levantó la mirada, ofreciéndome una pequeña sonrisa, pero había algo distinto en él. Tal vez era el cansancio o el peso de quedarse solo con Gabriel y mi suegra. Irene era un caso aparte. Claro, Elena, todo saldrá bien. Es solo un mes, ¿verdad? Intentó sonar seguro, pero la vacilación en su voz me golpeó. Sé que es mucho para ti, pero a Gabriel le encanta estar contigo. Y Irene ayuda, ¿verdad? No respondió. Solo asintió, volviendo su atención al celular. Irene apareció en la sala como si estuviera sincronizada con mis pensamientos. Siempre impecable, su rostro llevaba las marcas del tiempo, pero sus ojos brillaban con un aire crítico que nunca pasaba desapercibido para mí. ¿Ya te vas, Elena?, dijo mientras ajustaba el suéter beige que parecía parte de su uniforme personal. No te preocupes, Ricardo y yo cuidaremos bien de Gabriel. Después de todo, es lo mínimo que podemos hacer mientras tú trabajas tanto. Había algo en sus palabras que siempre parecía impregnado de veneno. Hablaba como si mi trabajo fuera una elección egoísta y no una necesidad para sostener a la familia. Tragué saliva, como lo había hecho durante años. No valía la pena discutir. Gracias, Irene. Sé que Gabriel está en buenas manos. Mentí. Ella respondió con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Antes de salir, pasé por la habitación de Gabriel una última vez. El sol comenzaba a salir, y la luz dorada de la mañana iluminaba su rostro angelical. Me incliné para besar su frente, inhalando el aroma del champú infantil que adoraba. «Vuelvo pronto, mi amor», susurré. Se movió levemente, pero siguió durmiendo. Cuando cerré la puerta de casa, sentí un nudo en el pecho, una sensación casi física de que dejaba algo importante atrás. Encendí el coche, intentando ignorar el sentimiento. Era solo un mes. Ricardo era un buen padre. E Irene, bueno, ella era la abuela. Sabían cómo cuidar de Gabriel. Al menos eso quería creer. El aeropuerto estaba lleno, como siempre. Pero esta vez, las personas a mi alrededor parecían más distantes, manchas borrosas en un escenario que no tenía sentido. Mi corazón latía más rápido con cada paso hacia la salida. Algo andaba mal, una corazonada que me acompañaba desde la última llamada con Ricardo. Parecía extraño. No era solo cansancio, había un peso en su voz que no podía descifrar. En cuanto atravesé las puertas automáticas, vi a Ricardo apoyado en nuestro coche. Tenía la cabeza baja, los hombros caídos. No corrió a abrazarme como de costumbre, no sonrió al verme. A su lado, Irene sostenía un pañuelo en la mano, aparentemente con los ojos enrojecidos, pero algo en su rostro, algo no cuadraba. ¿Ricardo? Mi voz salió más alta de lo que esperaba. Levantó la cabeza lentamente, como si el simple movimiento fuera doloroso. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estaba llorando. «Elena», comenzó, pero su voz se quebró. Se llevó una mano al rostro, frotándose los ojos. «¿Qué pasó? ¿Dónde está Gabriel?» Mis palabras salieron atropelladas, casi incoherentes. El aire a mi alrededor parecía escaso, y mi mente ya buscaba el peor escenario, aunque intentara rechazarlo. Fue Irene quien habló primero. «Ay, Elena». Fue todo tan rápido. Su voz temblaba, pero sonaba
teatral. Sabía reconocer una emoción genuina, y eso no lo era. Tiró del pañuelo con fuerza, como si ensayara una escena. Ricardo, en cambio, parecía destrozado. Intentó hablar de nuevo, pero sollozó. Fue en ese momento que lo entendí. Fuera lo que fuera, era devastador. Ricardo, dime, ¿dónde está nuestro hijo? Mi voz temblaba, pero ahora era un grito. Necesitaba escuchar las palabras, aunque me desgarraran por dentro. Finalmente encontró fuerzas. Elena, Gabriel murió. Esas palabras explotaron en mi cabeza, resonando como una sirena incesante. Gabriel murió, mi Gabriel. Mi niño lleno de vida, con sus preguntas infinitas y su risa contagiosa. No, no podía ser verdad. No. Negué con la cabeza, retrocediendo un paso. No, esto no puede ser cierto. Debes estar equivocado. Estaba bien cuando me fui. Estaba bien. Fue tan repentino, continuó Ricardo con la voz entrecortada. Empezó a sentirse mal. Hicimos todo, pero no lo logramos. Mi mente giraba, negándose a aceptar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Los médicos dijeron que fue una intoxicación alimentaria, respondió Irene, apretando el pañuelo contra la nariz. Una tragedia. Algo en la forma en que pronunció esas palabras hizo que mi estómago se revolviera. ¿Una tragedia? No había dolor real en su voz, solo un tono ensayado. Quiero ver a mi hijo, declaré. Ricardo dudó. Elena, ¿estás segura? No es algo que tú... Quiero ver a mi hijo, lo interrumpí, con la voz ahora tomada por una mezcla de rabia y desesperación. Sin más palabras, subimos al coche. Ricardo conducía en silencio, mientras yo me aferraba a la esperanza de que todo aquello fuera una pesadilla, algo que desaparecería al despertar. Pero el silencio de Ricardo y la mirada de Irene, que se desviaba constantemente, me decían lo contrario. Cuando llegamos a la morgue, el olor frío y químico del lugar me golpeó. Mi cuerpo temblaba. Mi respiración era entrecortada. Un empleado nos guió por un pasillo interminable hasta una sala donde una camilla estaba cubierta con una sábana blanca. Elena, no tienes que hacer esto, murmuró Ricardo, tocando mi hombro. Sí, debo hacerlo. Mi voz era firme, aunque mi cuerpo estaba al borde del colapso. Con manos temblorosas, bajé la sábana, revelando el rostro de Gabriel. Ahí estaba él, inmóvil, pálido, pero seguía siendo mi niño. Toqué su mejilla fría, sintiendo cómo mi alma se rompía en pedazos. Entonces algo llamó mi atención. Por un breve momento, un reflejo en el rabillo del ojo, creí ver su abdomen moverse. Una leve contracción, tan pequeña que podría haber sido mi imaginación. Pero no lo era. ¡Está respirando!, grité. Elena, no, intentó detenerme Ricardo. Miren, está respirando, está vivo. Los empleados corrieron hacia nosotros, pero al principio nadie me creyó. Fue solo cuando uno de ellos tocó el cuerpo de Gabriel que el caos comenzó. Los exámenes lo confirmaron. Todavía tenía pulso. Mi hijo estaba vivo. Mientras lo llevaban de urgencia a cuidados intensivos, una nueva oleada de emociones me invadió. Alivio, desesperación, pero también una incómoda certeza. Esto no había sido un accidente. Algo había sucedido, y yo iba a descubrir qué era. Sentía que mi corazón estaba atrapado en una corriente furiosa, oscilando entre el miedo y una esperanza frenética que no me atrevía a dejar crecer por completo. La imagen de los médicos llevando a Gabriel apresuradamente aún bailaba frente a mis ojos. Estaba vivo. Vivo. Me repetía esto como una plegaria, un hechizo que pudiera protegerlo de cualquier otro desenlace. Ricardo estaba a mi lado, pálido y tembloroso. No decía nada, y su silencio hacía que cada segundo se alargara aún más. Traté de mantener la calma mientras esperábamos noticias, pero mi mente no dejaba de girar. ¿Cómo era posible? Estaba en una morgue, cubierto por una sábana, dado por muerto. Y ahora,
Aquí estábamos, al borde de una verdad que temía y deseaba al mismo tiempo. «Helena», comenzó Ricardo, rompiendo el silencio. Su voz era vacilante, apenas un susurro. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo estaba muerto y ahora no lo está? No respondí de inmediato. Su pregunta resonaba en mi mente, pero tampoco tenía respuestas. En cambio, lo miré, buscando algo, cualquier cosa en su expresión que me dijera que él también sentía que algo estaba mal. Parecía tan perdido como yo, pero había un detalle que me inquietaba profundamente. Ricardo había creído lo que le dijeron. Aceptó el diagnóstico de muerte de Gabriel sin cuestionar. Yo no. Antes de que pudiera responder, Irene entró en la sala de espera. Apenas me di cuenta de que no había venido con nosotros desde la morgue. Ahora, allí estaba, impecable como siempre, pero con un aire de incomodidad que no pude ignorar. «¿Cómo está?», preguntó, con una voz cargada de un falso calor que hizo que apretara los puños. «Está vivo», respondí, mirándola directamente a los ojos. Quería ver su reacción. Y reaccionó, pero no como esperaba. Por un breve segundo, una expresión de sorpresa genuina cruzó su rostro, antes de ser rápidamente reemplazada por alivio. Pero no era un alivio verdadero. Era la clase de emoción que alguien finge para convencer a los demás. «Oh, gracias a Dios. ¡Qué milagro!», dijo, con ese tono teatral que empezaba a reconocer. Un nudo se formó en mi estómago. Irene estaba mintiendo. Y en ese momento lo supe. Ella sabía algo. Antes de que pudiera confrontarla, la puerta de la sala se abrió y un médico entró. Su semblante era serio, pero no alarmante. Eso me dio un atisbo de coraje. «Gabriel está en estado crítico», comenzó, «pero está vivo. Respira con ayuda de un respirador y lo hemos puesto en coma inducido para estabilizar su cuerpo. Aún estamos intentando entender cómo fue posible, dadas las circunstancias». «¿Qué lo causó?», pregunté, con una voz más firme de lo que me sentía por dentro. El médico dudó, como si estuviera eligiendo cuidadosamente las palabras. «Todavía estamos esperando los resultados de las pruebas, pero, preliminarmente, encontramos indicios de una sustancia tóxica en su organismo, algo que ingirió». Mi corazón se detuvo. ¿Sustancia tóxica? Esto no fue un accidente. No podía ser. ¿Está diciendo que fue envenenado? Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía. «No podemos confirmarlo aún», respondió el médico, desviando la mirada. Me giré hacia Ricardo, buscando apoyo, pero parecía atónito, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. En cambio, Irene, al fondo, retorcía compulsivamente el pañuelo entre sus manos. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se congeló por un instante, y eso fue suficiente. Ahí estaba la confirmación que necesitaba, no en palabras, sino en su silencio. En ese momento, una tormenta comenzó a formarse dentro de mí. Mi hijo estaba luchando por su vida, y alguien lo había puesto en esa situación. Aunque aún no sabía cómo ni por qué, una certeza se instaló en mi mente. Irene tenía algo que ver con esto. Me prometí que descubriría la verdad y que costara lo que costara, protegería a Gabriel de cualquier amenaza, incluso si venía desde dentro de nuestra propia familia. El hospital estaba en silencio, salvo por el sonido monótono de los monitores en la UCI. Yo estaba sentada al lado de Gabriel, sosteniendo su pequeña mano, mientras él permanecía inmóvil, respirando con la ayuda de los aparatos. Cada vez que su pecho subía y bajaba, mi corazón se aferraba a una nueva esperanza, pero también se llenaba de ira. No era solo el miedo de perder a mi hijo, sino la certeza de que alguien le había hecho esto. La puerta detrás de mí se abrió, y Ricardo entró lentamente. Llevaba esa mirada perdida, pero también algo más: determinación. Desde que hablamos la noche anterior, parecía finalmente entender lo que yo ya sabía desde hacía días. Irene tenía algo que esconder. «Elena», comenzó, arrastrando una silla para sentarse a mi lado.
Hablé con los médicos. Confirmaron la presencia de arsénico en el sistema de Gabriel. No hay duda de que fue envenenado. La confirmación oficial me golpeó como un puñetazo, aunque ya lo sabía. Sentí que mis músculos se tensaban. ¿Y ahora me crees? ¿Ahora crees que esto no fue un accidente? Él suspiró, cubriéndose el rostro con las manos. Yo no quería aceptar que mi madre pudiera ser capaz de algo así. Pero tienes razón. Su actitud, las cosas que dijo cuando Gabriel empezó a sentirse mal. Ahora todo encaja. Lo observé por un momento, sintiendo una mezcla de alivio y frustración. Ricardo era un hombre bueno, pero siempre había sido ciego respecto a su madre. Tenemos que confrontarla, declaré. Ahora. Él asintió. Por primera vez, estábamos en sintonía. Encontramos a Irene en el pasillo del hospital, sentada en una de las sillas, con el mismo pañuelo que parecía haberse convertido en parte de ella desde el inicio de esta tragedia. Cuando nos acercamos, levantó la mirada y por primera vez vi un rastro de nerviosismo en sus ojos. «Ricardo, Elena, ¿cómo está Gabriel?», preguntó con una voz que intentaba sonar maternal. Ricardo no respondió de inmediato. Cruzó los brazos, respirando hondo, antes de finalmente decir: «¿Sabes lo que encontraron los médicos, mamá?». Irene parpadeó, fingiendo confusión. «No. ¿Qué encontraron?». «Arsénico», disparó sin rodeos. «Encontraron arsénico en el cuerpo de Gabriel. Esto no fue un accidente. Y quiero que me digas ahora, ¿qué hiciste?». Ella retrocedió en la silla. Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Cómo puedes acusarme de algo tan horrible?», protestó, pero su voz estaba llena de fisuras. «No me mientas». Ricardo alzó la voz, algo que nunca había visto antes. «Gabriel nos lo contó. Dijo que lo obligaste a comer un dulce, incluso cuando él no quería. ¿Qué había en ese dulce, mamá?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Irene apretó el pañuelo con fuerza. Sus labios temblaban. Finalmente, soltó una risa nerviosa, casi histérica. «No entienden», dijo, mirándome con desprecio. «Él es tu prioridad, Helena. Siempre lo ha sido. Mi propio hijo apenas me mira porque está demasiado ocupado cuidando de su familia perfecta». «¿Así que intentaste matar a mi hijo por celos?». Mi voz salió cortante, y me incliné hacia ella, sintiendo una furia que nunca supe que poseía. «¿Cómo te atreves?». Irene se levantó, con los ojos chispeando de ira. «Me robaste a mi hijo», gritó. «Todo lo que hice fue tratar de restaurar el equilibrio. Fue un error, tal vez, pero no tenía que llegar tan lejos». Ricardo parecía estar en estado de shock, pero no retrocedió. «Intentaste matar a mi hijo. Pusiste en riesgo la vida de un niño inocente por puro egoísmo». Irene no lo negó. No había remordimiento en su expresión, solo una frialdad obstinada, como si intentara justificar lo injustificable. Ricardo dio un paso atrás, con los puños cerrados. «Iré a la policía, y me aseguraré de que pagues por lo que hiciste». «Ricardo, no harías eso con tu propia madre. Tú no eres la madre que conocía», respondió él, con la voz ahora baja, pero cargada de determinación. Irene intentó argumentar, pero ya no escuché nada más. Todo se volvió borroso mientras tomaba el brazo de Ricardo, dándole el apoyo necesario para hacer lo que tenía que hacer. En el fondo, sentí algo cercano al alivio. La justicia estaba en camino, y haría todo lo necesario para proteger a Gabriel, sin importar lo que costara. La casa se sentía diferente ahora. No era el silencio lo que incomodaba, sino el vacío dejado por la turbulencia de los últimos días. Estaba sentada en el cuarto de Gabriel, observando los juguetes cuidadosamente organizados en la estantería, sus colores tan vivos que contrastaban con el peso que aún sentía en el pecho. Gabriel estaba en el hospital, recuperándose. Los médicos decían que su fuerza era un milagro, que los niños tienen una resistencia sorprendente. Me aferraba a eso porque era lo único que tenía sentido. Ricardo estaba en la sala,
Hablando con el abogado que contratamos para manejar el caso, Irene había sido arrestada 2 días antes. Ricardo cumplió su palabra y fue a la comisaría con las pruebas proporcionadas por los médicos y la confesión que ella intentó negar, pero que él grabó durante el enfrentamiento. Todavía podía oír su voz fría y calculadora resonando en mi mente. Fue un error, pero ustedes nunca lo entenderían. No, nunca lo entendería, y francamente no quería hacerlo. Las consecuencias fueron rápidas. Irene fue formalmente acusada de intento de homicidio, y los periódicos no tardaron en descubrir el caso. Los titulares eran tan brutales como la realidad. Abuela intenta envenenar a su nieto por celos de la madre. Ricardo estaba devastado. A pesar de toda la rabia, seguía siendo su madre. Pero sabía que no había forma de retroceder. Eligió proteger a Gabriel, eligió a nuestra familia. Por mi parte, sentía una mezcla de emociones que no podía descifrar. Rabia, sí, pero también alivio. El peligro estaba lejos. Y, más que nada, una determinación feroz se apoderó de mí. Reconstruiría nuestras vidas. Cuando Gabriel finalmente despertó, yo estaba a su lado, sosteniendo su mano. Parecía frágil, pero sus ojos, al abrirse, estaban llenos de vida. «Mamá», dijo con una voz suave y ronca. Contuve las lágrimas. «Estoy aquí, mi amor. Siempre estaré aquí». No preguntó por Irene, y yo no la mencioné. Lo único que importaba era que estaba vivo y a salvo. En los días siguientes, comenzó a recuperar sus fuerzas, y cada risa, cada sonrisa, era como una pieza que volvía a colocarse en el rompecabezas de nuestra vida. En el tribunal, Irene permaneció impasible durante la mayor parte del proceso. No mostró remordimiento ni intentó defenderse. El abogado que le asignaron intentó argumentar que su edad y estado mental debían considerarse, pero el juez fue implacable. La sentencia fue clara. Años suficientes para asegurar que nunca más pudiera acercarse a Gabriel. Ricardo no la visitó después de su arresto. Dijo que necesitaba tiempo, tal vez incluso distancia. Pero un día, mientras estábamos en el hospital, me miró y dijo: «No la perdono, Elena. Pero eso no significa que no extrañe a la madre que creía tener». Tomé su mano y no dije nada. Algunas heridas, solo el tiempo puede sanar. Cuando finalmente volvimos a casa, decidimos empezar de nuevo. Era más que una elección. Era una necesidad. Cambiamos los muebles de lugar, pintamos las paredes de colores diferentes, como si eso pudiera alejar las sombras que Irene dejó atrás. Y de alguna forma, funcionó. Gabriel volvió a la escuela después de unas semanas. Aún tenía pesadillas ocasionales, y yo también. A veces despertaba en medio de la noche, con el corazón acelerado, reviviendo el momento en la morgue. Pero cuando iba a su habitación y lo veía durmiendo tranquilo, el miedo disminuía. Estaba ahí. Estaba vivo. En cuanto a Ricardo y yo, nuestra relación cambió. Lo que atravesamos nos unió de una manera que no sabía que era posible. No era solo amor. Era una sociedad sólida, forjada en la adversidad. Ricardo comenzó terapia para lidiar con el peso de la traición de su madre, y yo lo acompañé en algunas sesiones. Descubrimos fortalezas en el otro que nunca habíamos visto antes. Hoy, mientras escribo esto, Gabriel está jugando en el jardín, su risa resonando en el patio. Ricardo está en la cocina, preparando nuestra cena, algo que comenzó a hacer con más frecuencia desde que todo sucedió. Todavía pienso en Irene, a veces, no con odio, sino con una amarga curiosidad. ¿Qué la llevó a hacer lo que hizo? ¿Habría sido diferente si hubiera buscado ayuda? Esas preguntas no tienen respuestas, y tal vez nunca las tengan. Pero lo que sé, con absoluta certeza, es que nuestra familia sobrevivió. No somos los mismos de antes, y tal vez eso sea algo bueno. Somos más fuertes, más atentos, más agradecidos, y sobre todo estamos juntos, y eso es lo que realmente importa.